Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. En esta ocasión, en tiempos electorales, vamos a tener una entrevista con Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República del Ecuador por la Izquierda Democrática. Pero antes, sí hace falta comentar dos asuntos muy puntuales. Primero, lo que ha estado pasando en esta semana alrededor de las violaciones a los procedimientos constitucionales para la aprobación y entrada en vigencia de las leyes. Esto va a traer consecuencias cuando el presidente de la República, Daniel Noboa, así manda directamente al registro oficial, violentando incluso la autonomía y la respetabilidad que tiene la Asamblea Nacional del Ecuador. Esto efectivamente causa mucho estrago y de esto hay que tener claridad que no se puede soportar. Y el segundo tema, que sí es muy importante tenerlo muy presente, es esa arremetida que se tiene desde las redes sociales alrededor de lo que ha significado una escenificación, un performance de parte del grupo que se llama Mugre Sur, alrededor de la figura presidencial. El ataque que han recibido en redes sociales, la arremetida que tiene este grupo por una expresión cultural, política, no se merece. De verdad, el debate tiene que ser de mayor altura, podremos o no estar de acuerdo con aquello, pero es una expresión cultural y hasta política de un grupo artístico con una trayectoria de más de 20 años, que además deriva en otra cosa que es importante. Ahora los adversarios del municipio de Quito, del alcalde, del secretario de Cultura, Jorge Cisneros, efectivamente buscan la cabeza de Pavel Muñoz y de Jorge Cisneros. Ya dejen de pretextar algo que no coincide. Ese grupo se expresó, ese festival es organizado por el Quito Fest y no precisamente la responsabilidad es directamente de Jorge Cisneros o de Pavel Muñoz. Dejemos esas manipulaciones alrededor de la opinión pública para que tengamos un debate abierto. Estar o no de acuerdo con una expresión no quiere decir necesariamente censurarla, y por eso estamos planteando que el debate tiene que ser de mayor altura. Lo mismo le decimos a la ministra de Cultura: dejemos de detener esos comunicados que no alientan el debate, porque al contrario, el Ministerio de Cultura debe tener la política pública para el estímulo a las actividades culturales y no precisamente para la censura de las actividades culturales. Por eso creemos que es importante que también en el debate público, en el debate político, los temas culturales sean tratados. El financiamiento, la promoción, el apoyo, etcétera, etcétera, tienen que ser fijados a partir de una variedad de posibilidades para los grupos musicales, artísticos, literarios, de toda índole. Así que este tema clave. Ahora bien, en el plano electoral también es importante. Las encuestas están marcando una tendencia y esa tendencia hay que manejarla responsablemente. No puede ser que del lado del gobierno o del lado de la oposición cada una de esas cifras nos vayan colocando en una expectativa falsa. El votante tendrá su responsabilidad el 9 de febrero y sobre la base de una mejor información, de tener una decisión informada, podemos tener una mejor democracia. Por eso queremos participar con ustedes en esta entrevista con Carlos Rabascal, a quien le abrimos el espacio, obviamente, porque se lo merece, pero también le invitamos a otras personas, como por ejemplo, ese desafío que ha hecho el candidato presidencial y ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia, señor Iván Saquicela, para que se siente aquí y aquí nos diga si efectivamente su gestión como magistrado de la Corte Nacional fue efectiva, fue responsable, fue ética, fue legal, o por el contrario, ¿qué hubo detrás de esas decisiones que tomaba cuando era magistrado de la Corte Nacional de Justicia? Porque usted, señor Iván Saquicela, si quiere ser presidente de la República, tiene que rendirle cuentas primero de su gestión como magistrado y después como aspirante a la presidencia de la República. Así que, con todo cariño, le esperamos aquí con el respeto y el profesionalismo que nos caracteriza para hacer este ejercicio periodístico. Así que, ya en pocos segundos estamos con Carlos Rabascal, insisto, candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez.
Y bueno, ya estamos con Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República del Ecuador por la Izquierda Democrática. Carlos, ¿qué tal? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Orlando, encantado. Siempre un gusto poder estar conversando contigo y compartir contigo. A propósito, qué color azul tan chévere. ¿Por qué te has perdido? Andas perdido. No me he perdido. En Radio Pichincha he estado en varias ¿sí? ocasiones. A ver, tú hablas por tu programa Otro Relato. No, Lo no, que en pasa es que general, tenemos digo. otros calendarios. Ya, pero yo no te he visto, dije, no te he visto expuesto en la misma dinámica de la exposición pública, del debate ¿cómo que público. no? Sí estoy. No, sí. Estoy todos los días en entrevistas. Ah, sí. Lo que pasa es que ustedes me invitaron menos. Eso es todo. Pero bueno, estamos concentrados en otros problemas. Más allá del chiste, de la broma y del acercamiento y la Sí, cordialidad. tú sabes que siempre hay una buena relación, ¿no? ¿Cómo te sientes en la campaña? ¿Cómo la vives? Complicado. ¿Por qué? Complicado. Por varias razones. O sea, porque, a ver, es una campaña electoral muy atípica, ¿no? No es la realidad de otros años, y permíteme compararlo con el 2021. Claro. O sea, no vivíamos la crisis que estamos viviendo ahora, no tenemos los indicadores de violencia que tenemos ahora, no teníamos en esa época un candidato a la presidencia de la República vilmente asesinado, no teníamos la crisis económica, que si bien ya había crisis, la gravedad y la delicadeza de las crisis económicas que hay ahora, no teníamos la crisis energética que hay ahora, y no teníamos sobre todo una población, un electorado completamente escéptico, que como es el de ahora. Pero además tenemos un candidato presidente y un Y presidente tenemos candidato. un candidato presidente, un presidente candidato, tenemos desde el poder pues todo este tema del marketing político que realmente está orientado a la reelección. Mira tú que el propio Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, en un panel de Ecuavisa, si no me equivoco, con Carlos Rojas, decía es que el presidente debe quedarse siendo presidente y no candidato. Claro, Claro. Lo que enfoca más aún la delicadeza del tema. Es que las crisis hay que gestionarlas no como candidato, las crisis hay que gestionarlas como presidente. Pero precisamente eso, Carlos, ¿no te da la pauta de que entran todos los candidatos, menos el candidato presidente, en una desventaja? Porque aparte de lo que acabas de mencionar, claro que sí. tiene a asambleístas, ministros y gobernadores haciendo campaña. Sí. Y no hay ninguna queja y todos aquellos que... No, yo sí me he quejado. Okay. Yo sí me he quejado. Ya. Y lo he dicho en mis entrevistas. Es que hay un desequilibrio ahí. Ya. Evidentemente hay un desequilibrio, porque ¿cómo haces campaña frente al poder? Y ya no solamente es un poder político, también es un poder económico, doblemente económico, por el Estado y por la billetera propia. Y yo te cuento que, por ejemplo, mando un tweet, tengo una serie de seguidores, inmediatamente me salen debajo de mi tweet publicidad del gobierno. Pero inmediatamente, es decir, hay una campaña permanente. ¿Y recibes regalías? Nada, absolutamente nada. Pero además es como una cosa muy programada, ¿no? O sea, a ver, las campañas políticas cambiaron. El territorio fue sustituido por el territorio virtual. Así es. Ajá. El territorio virtual, me refiero a las redes sociales, y en las redes sociales tú sabes muy bien que ahí la billetera pesa mucho. La billetera pesa mucho. Y en redes sociales, como no está controlado, como no está regulado, entonces se genera más asimetría, se genera más desequilibrio, ¿verdad? Entonces, y estamos frente a una construcción, diría yo, de una especie de bipartidismo. Ya. ¿A qué me refiero con el tema? Un bipartidismo no regular, no formal, llamémoslo ¿Cuál así. es ese? Es el correísmo y el anticorreísmo. Los dos Claro. los dos polos políticos. Los dos polos políticos, porque de una u otra manera a los dos polos políticos les interesa es la primera vuelta. ¿Y en cuál polo te ubicas? No, yo no me ubico, yo me ubico en la tercera vía. No seas sapo. Pero tú dices estamos entre dos polos. No, es que el país, hay Ya. una estrategia para construir esos dos polos, ¿verdad? Ya. Porque evidentemente al presidente candidato Noboa también le interesa el mismo tema y al correísmo siempre le ha interesado pues ganar en una sola vuelta. Yo no sé si haya esas opciones, pero si tú revisas también el nivel de indecisión es alto, ¿no? O sea, hablamos de un 40%, pero también... Hay entre 40 y 60, depende de las Ya. encuestas, porque ese es otro tema. Es un baratillo de encuestas que ya uno no se sabe a quién creer. Pero precisamente para hablar de las encuestas era lo que te iba a preguntar más adelante, pero ya me adelantas Tú con te el has tema. hecho la lección, pero no veo. Hay unas Pero encuestas ¿cómo has que te mejorado? colocan... Pero ¿cómo has mejorado? Mira, Préstame mira, esto, aprende
Préstame. ¿Cómo has No te voy a mejorado? dar. Antes me entrevistabas y la lista era manuscrita. No, ahora pues ya ahora está, sí, pero ya, mira, así ya nomás. tienes equipo. Mira, en las encuestas a ti te dan entre el 0,6 y el 0,4, en algunos casos, en el otro 0,49 y en otro te dan incluso 0. Me han dado de todo. Me han dado el 1, me han dado el 2, me han dado 0,50. ¿Qué te dicen esos datos? Ay, mira, primero va a depender de quién lo ha hecho. Ya. Y va a depender de la metodología. Pero casi todas te ponen por debajo del 0. ¿Ah? Casi todas. Veamos, esperemos, hermano, Ya, esperemos que venga el tema de las elecciones, que venga el debate, que venga, que se cumpla. No por correr apresurado se llega a la meta. Sí. Tranquilo. Ya tenemos ejemplos en la política ecuatoriana, ¿verdad? Ajá. El propio Correa llegó el 4%. con el 4% y ganó. Ya. ¿Verdad? El propio Noboa llegó con el 3% y ganó. Ya, y pero así. eran otros tiempos donde se medían de otra manera, pero lo que te digo es, Exacto, se medía de otra manera. ¿no te preocupa que estando tan bajo se perciba que no tienes ninguna opción y que esa campaña pueda terminar, digamos, con un fiasco electoral? Mira, a mí no me preocupa. Yo hago mi tarea Ya. y estoy haciendo mi tarea. Y vamos a ver cómo quedamos. Ya. Y si fuese así, si terminaras así, ¿cuál es el aprendizaje que tienes de esta campaña hasta ahora? Que esta es una campaña, como te decía, muy atípica. Pero en lo personal, ¿cómo En te...? lo personal, en lo personal siento una frustración porque la clase política no está sintonizando con las necesidades reales del país. Ya. No está sintonizando. Y hablo de la clase política tradicional, la Ajá. histórica, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado, también yo veo que en el país se está presentando una especie de modorra, de presión social. Ajá. Y eso nos está llevando como país y como sociedad a una resignación. Se está naturalizando todo. Es decir, a ver, se nos manda diciendo que se va a haber un racionamiento de 3 horas de energía eléctrica y la gente es como que la selección de fútbol hubiera metido un gol. Claro. Y todo el mundo celebra. Y se nos dice que entre el 20, que a partir del 20 ya va a haber 0 racionamientos, pero no se dice qué va a pasar en enero ni con el primer Ajá. trimestre del próximo año, pero la gente está bien. Es decir, y eso refleja es el estado de la psiquis de las personas. Pero a ver, más allá de este dato particular que los mencionas, lo que se está naturalizando es que desde el poder, desde el gobierno, se mienta constantemente. Ah, no, eso, pero se eso miente ya descaradamente. llevamos 3 gobiernos Pero entonces, ¿cómo hacer cuando dices la clase política, digamos generalizando? Porque me parece que sí hay valores y personas que pueden ser la excepción, tú y otras personas más. De hecho, así, por supuesto. no se puede generalizar No puedes en las mentir, personas. tú Estoy no hablando de puedes la sociedad. mentir. Claro, no se puede mentir. Es que hemos perdido la cultura de la ética, hemos perdido la cultura de la legalidad, hemos perdido la cultura de la verdad. Mira tú lo que está pasando entre legislativo y ejecutivo con relación a esta ley, que el uno la archiva, el otro la publica o la pretende publicar. ¿Y qué mensaje estamos enviando hacia afuera? Ya. Primero, ¿qué mensaje estamos enviando a la sociedad? ¿No? Estamos resucitando ese pasado nefasto. ¿Qué será? 15, 20 años, o sea, Claro, ¿verdad? claro. Y O sea, el viejo país El del viejo que país, habla, sí, correcto. Sí, porque nuevo país no hay. Nuevo Ecuador no lo hay, Ajá. ¿verdad? Pero también estamos enviando en momentos de tanta crisis en el Ecuador, como por ejemplo la crisis energética, llamemos así, donde se va a requerir concesiones, inversión y toda la cuestión. ¿Qué inversionista extranjero puede creer en el país cuando se destituye una vicepresidenta de la República o se la suspende en proceso administrativo, violentando la Constitución de la República? Se invade la Embajada de México violentando la soberanía internacional y los acuerdos internacionales. Y en este momento pues tenemos estos temas de violencia política, al braveo. Quiero publicar en el registro un proyecto de ley que fue previamente archivado por la Asamblea Nacional. Pero ¿Qué además institucionalidad democrática Por ejemplo, tenemos? ¿cómo puedes decir desde la presidencia que hay 2.000 hectáreas de cocaína sembradas en el Ecuador? Después llega el comandante de la policía y te dice no hay ni 200. Pero estructure bien el pensamiento para creer que yo soy el presidente que he dicho pero te eso, digo, ¿no? Es que eso cuando, cuando asumirías la presidencia, si es que ganaras la presidencia, eso te crea un problema. Pues. Me crea un problema, claro, pero además hay otra cosa. A ver, parece que en el país que creemos que todos los problemas, y sobre todo en el tema narcotráfico y crimen organizado, son del Ecuador. Esto
es un tema de red global del crimen organizado. Es red mundial del crimen organizado. Claro. Colombia lo produce. Nosotros somos paso. No somos productores. Lo empaquetamos, lo comercializamos. Y lo exportamos. Sí. Pero Estados Unidos y Europa lo compran y lo consume y lava el dinero. Así es. Entonces no podemos decir que es un problema exclusivo del Ecuador. Ajá. Es evidente que nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Por supuesto que tenemos que hacer nuestra tarea. A ver, pero hay cosas que son incoherentes, Orlando. Declaratoria de guerra interna, pero ejecución presupuestaria en temas de seguridad mínima. Claro. Es decir, y si vemos la ejecución presupuestaria en el 2024, es espantosamente ridícula. Pero también te añado una cosa que es muy importante. Si efectivamente hay un problema real con el narcotráfico, eso se está verificando, se está evidenciando en el lavado que hay en el sistema financiero obvio. Y en la empresa privada. Pero no solamente, eso te iba a decir, no solo en el sistema financiero. Y ojo, sistema financiero, cuidado, creemos que solamente es banca, ¿no? Ajá. También son cooperativas de ahorro y crédito, todos estos organismos e instancias que manejan recursos del público. Claro. Y un amigo decía una frase que nunca se me va a olvidar, si no me equivoco, Jorge Paladines lo decía así. Jorge Paladines, para que exista abogado. Narcotráfico tiene que haber bancos y tiene que haber barcos. Y resulta que 17 puertos privados del Ecuador están en la provincia del Guayas, Santa Elena, y sobre ahí no vemos un policía, no vemos lanchas, no vemos absolutamente nada. ¿Cómo vas a resolver ese problema en caso de llegar a la presidencia? Vamos a ese tema, y no solamente es cuestión de puertos, ¿ah? Ajá. No solamente es cuestión de puertos, no solo es cuestión de barcos, no es solamente cuestión de bancos. Ajá. Cuidado con nuestros pescadores artesanales que se los están descuidando. Sí. Y están haciendo que sus vidas corran peligros. Cuidado. ¿Pero cómo combatimos eso entonces? A ver, primero, permíteme ir de lo general a lo particular. A ver, yo te decía que este es un tema que pertenece a la red global del crimen. ¿Sí? ¿Qué significa red global del crimen? Yo les dije hace un momento, Colombia lo produce, el otro lo pasa, los otros dos compran y lavan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ok, a ver, vamos a lo siguiente. Si es una red global del crimen, ¿creemos que la lucha contra el crimen organizado puede ser exclusiva del Ecuador? Que tenemos la fortaleza, que tenemos los recursos, que tenemos la infraestructura, tenemos la inteligencia y la contrainteligencia para poder luchar contra el crimen organizado, le hace específicamente narcotráfico en este momento. No la tenemos. Por tanto, eso no significa que no hagamos la tarea interna. Pero ¿eso qué significa? Significa, Orlando, que tenemos que construir espacios de integración regional. Si no construimos espacios de integración regional específicamente para este tema de la lucha contra el crimen organizado, no habremos avanzado. ¿Bajo la tutela de Estados Unidos o autónomamente? No, todo. A ver, existe un narcomundo, no es que existe un narcoestado en el Ecuador, es un narcomundo. Pues, o creemos que es peanuts los dineros que circulan del narcotráfico. Sí, por eso este es un tema mundial, pues, ¿verdad? Entonces, este es un esquema completo. Cuando hablo de espacio de integración regional, estoy hablando de todo, ¿verdad? Ahí entramos todos, ¿verdad? Pero específicamente Latinoamérica y el Caribe, que es donde nosotros estamos y que nosotros debemos responder. Porque lastimosamente el Ecuador y otros países, no muchos por suerte de América Latina, están sometidos a la estrategia militarista, securitista de los Estados Unidos, que es el principal factor que genera este problema del narcotráfico global. Pero esas son las cosas que tenemos que comenzar a cambiar y que tenemos que comenzar como países a liderar en la región Latinoamérica y el Caribe. A ver, a veces se sataniza la integración regional. Tampoco podemos pretender que la integración regional coincidamos al 100% todas las ideologías, porque eso sería un absurdo, eso sería ingenuo. Pero, por ejemplo, si en Latinoamérica y el Caribe crearíamos ese espacio con una fuerza de seguridad latinoamericana y caribeña que maneje inteligencia, que maneje contrainteligencia, que se puedan homologar temas, marcos jurídicos, sobre todo en temas penales, que se homologue manejos de aduaneros, que se homologue tecnología y que haya una inteligencia y contrainteligencia que esté permanentemente formando y capacitando a nuestra fuerza de seguridad con presencia también, pero en ese sentido, no bases militares, que eso es un absurdo, en ese sentido. Entonces, otro fuera el cantar y la lucha contra el lavado de activos, pues, hermano querido, porque la lucha del lavado de activos es una gran hipocresía que hay en el mundo. Así es. Pero en el Ecuador, por ejemplo, el sistema financiero goza de buena salud precisamente por eso.
¿Qué hacemos con el sistema financiero? A ver, controlar, pues, pero es que tenemos que establecer la trazabilidad del dinero. Pues ese es el problema, que no establecemos la trazabilidad del dinero. Mira, yo fui parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ad hoc durante 6 meses, ¿verdad? Ok. Nosotros presentamos toda una política, toda una estrategia del Pero se archivó, se guardó. No solamente que se archivó, sino que el día que se le entregó se puso a contar chistes el presidente Moreno. Sí. Un absurdo, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en la trazabilidad del dinero, porque ahí está el origen del tema, es de dónde viene el dinero, ¿es lícito o ilícito? Entonces ahí articula superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia de la economía social y solidaria, la fiscalía, la policía, una serie de instituciones, pero también acompañado con instancia de integración regional latinoamericana y caribeña para establecer las conexiones que hay a nivel de la región. Entonces ahí pudiésemos entonces trabajar en función de objetivos, eficiencia y efectividad. Pero a ver, mencionaste una palabra, es policía, militares. El día de ayer yo fui a una conferencia que daba Agustín Urbano de Lara y él señalaba que 2 problemas fundamentales que tiene este país es cómo la cooptación del narcotráfico de instancias de la policía y de las Fuerzas Armadas se ha ido permeando de tal manera que ahí no hay cómo. Porque no las protegemos, pues. A ver, perdón, Orlando, en esto hay que entrar a analizar en una multidimensión el tema del narcotráfico. A ver, si nosotros tenemos las Fuerzas Armadas, la policía por lo general históricamente ha sido el hermano pobre de las Fuerzas Armadas, de las institucionalidades de seguridad. Tenemos que, primero, las Fuerzas Armadas a lo suyo, a la seguridad externa, en la presencia de la frontera, con recursos, con tecnología. Pero si creemos que eso basta, estamos equivocados, porque nosotros tenemos provincias fronterizas. Y esas provincias fronterizas con una economía dolarizada, no solamente tenemos que poner las Fuerzas Armadas para el cuidado de la frontera y la policía en el territorio, evidentemente, tenemos que acompañar con regímenes económicos especiales pues a esas provincias fronterizas. ¿Pero qué hacemos para depurar la policía? Que vamos al tema de la... primero, fortalecer la institucionalidad de la policía. Devolver presupuesto pues a la policía. Comencemos por ahí. 2, depuración a través de prueba de confianza, pero fortalecimiento, capacitación, formación de la policía de forma permanente. Establecer una policía civil especializada para la lucha contra la corrupción y crimen organizado, porque además van de la mano, ¿verdad? Van de la mano también, ¿verdad? Y una policía, esa civil especializada que maneje inteligencia y contrainteligencia, y una policía uniformada con presencia territorial, con sus especialidades, policía comunitaria, policía rural, policía vial, policía marítima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú ahí ya comienzas a tener una policía con una presencia importante a nivel de los territorios. Mapeo. A ver, a estas alturas creemos que no tenemos identificados como país dónde están las bandas del microtráfico, porque esos no son los más importantes, son los que más hacen ruido, pero no son los más importantes. ¿Tú crees que no los tenemos identificados como país? Claro que lo debemos tener identificados como país, pero el problema es que aquí la inteligencia se maneja para perseguir periodistas y políticos. Yo recién me entero de que también me han seguido mis movimientos migratorios en el año 2021. Así es. Imagínate. Entonces, gracias a los chats de Fernando Villavicencio. Gracias a los chats de Fernando Villavicencio, que en paz descanse. Que en paz y que verdaderamente que en paz descanse. Precisamente por eso quería pasar al otro tema que es muy importante. De acuerdo a lo que se ve en el movimiento de chats, de conversaciones de Fernando Villavicencio, más allá de él, más allá de lo que puede significar el morbo de buscar que está ahí, lo que se está evidenciando es que la política en el Ecuador no lo están determinando ni los electores, ni las instituciones, sino unas fuerzas oscuras que se expresan en esos chats. ¿Cómo podrías tú gobernar si tienes eso como una evidencia? Y el adjetivo calificativo que has usado le cae anillo al dedo, oscuras. Oscuras, porque estamos viviendo en la oscuridad total, realmente. A ver, pero... Caramba, tenemos barra canina aquí. Tenemos barra canina. Protector. Ya. A ver, permíteme un poco terminar la idea de la pregunta anterior o del tema anterior que estábamos tocando, porque hablábamos de la policía. Pero si estamos hablando de la policía, también tenemos que en paralelo trabajar con la función judicial. Pues. Ya, precisamente por eso te digo. Correcto, porque, el tema de la función judicial, la pregunta es, ¿creemos en la función judicial? La respuesta es no. Porque además tú fuiste víctima
de la campaña del 2021 con Andrés Arauz, Sí. de una investigación donde supuestamente el ELN había financiado la campaña de Arauz, Rabascal, etcétera, Y etcétera. eso publicado en Revista Semana, el grupo Gilinski, por la señora Vicky Dávila, que hoy suena como candidata de la derecha en Colombia Ajá. para la presidencia de la República. Y reproducido y amplificado acá por los medios de comunicación Claro, sin que claro. te consulten ni a ti ni a Andrés A Arauz. nadie nos consultaron, que cuando yo dije que a mi suegro lo había matado la guerrilla, ahí se tranquilizaron. Ajá, pues, ¿no? claro. Ya, ¿verdad? Pero vamos a lo siguiente. Es una realidad que la función judicial no tiene credibilidad, no de ahora. Ya. Porque cuidado también, que nos creemos más papistas del Papa y decimos solo en esta época. No. Históricamente. Sí. Históricamente la función judicial no ha tenido credibilidad. O no estamos olvidando de los tanques en la corte. Sí. Ya, es decir, históricamente no ha tenido. Antes cooptada por la clase política, llamemos así, o por el gobierno de turno. Ajá. Hoy, crimen organizado. Así es. Hoy crimen organizado. Entonces, si tenemos que entrar a una reforma en la función judicial, pues, a ver, ¿cuál es el origen de la falta de credibilidad? Son los procesos de selección. Pero, a ver, más allá de eso, escoges a los mejores, buscas a los mejores, No, pero los pones a los pero es que no mejores. solamente es una cosa. Y después viene Perdón, una fuerza oscura. ya, pero es que no solamente es la acción, una acción, tiene que venir complementado también con todas las políticas y estrategias de protección, seguimiento y monitoreo. Claro. Pero, por ejemplo, mi querido Orlando, pues tú tienes que tener auditorías externas a los procesos, cuando me refiero a auditorías externas, me refiero a auditorías externas de especializados, Ajá. a los procesos que están relacionados con corrupción y crimen organizado, evaluación, de patrimonio, ingreso y estilo de vida, Ajá. ¿verdad? Porque ahí sí vamos a poder prender las alertas a quién responden los jueces y ¿Pero los quién no va a procuradores hacer de eso? ¿El justicia. gobierno? No, eso no lo tiene que hacer el gobierno, hermano. Porque ¿Quién? si lo hace el gobierno es juez y parte. Por eso. Porque ¿a quién le atacan de la corrupción? ¿Pero quién a los lo hace, gobiernos. entonces? Tenemos que buscar los mecanismos. A ver, puede ser academia, puede ser instancias internacionales, pero no de países, Ajá. no de países. De organismos etcétera, especializados, etcétera, con presencia de la academia ecuatoriana como observadores, como participantes, etcétera, etcétera. Ya. Pero tenemos que hacer algo, porque si pasamos, yo fui bueno y tú eres malo. No, pues yo sí soy bueno y tú eres malo. Esto es el cuento del Pero gallo vuelvo a pelón. lo que no- mismo. Esas fuerzas oscuras que se expresan en los chats de Villavicencio prueban. Prueban la existencia. Determinan, Claro, además, que hay claro. personas como Carlos Pareja Cordero, como algunos más, que además pagaban noticias, jueces, empresarios, para crear la opinión pública. Y un gobierno de Carlos Rabascal, que no es afecto a esos sectores, va a tener esa oposición. No, pues que hay que luchar, hay que desterrar esas cosas. Ajá. Pues. Pero el desterramiento de eso no significa perseguir a los otros. El desterramiento significa evidenciar y corregir. Y por eso ¿cómo se maneja una crisis, Orlando? Ajá. La mejor manera de gestionar una crisis es anticipándose a la crisis. Ya sabemos que existe, por Ajá. tanto ya hay que atender lo que ya existe, pero casualmente hay que fortalecer las instancias y las instituciones democráticas con liderazgo, voluntad política y decisión política para poderlo hacer. Ajá. Entonces, si se requieren reformas constitucionales para eso, habrá que hacerlo. Ya, pero la otra parte de la pregunta tiene que ver, aparte de esto que te mencionaba, es que hay una herencia ya del gobierno de Moreno, de Lazo y ahora el de Noboa, que deja en soletas al Estado. Es decir, ¿cómo gobernar un país que va a tener que pagar, por ejemplo, 3.500 millones de la deuda externa el próximo año? Y eso ya es bastantísimo. Está siendo generoso con las cifras. Ajá. Está siendo generoso. Se proyecta una deuda a fines de año de casi 90.000 millones de Pero dólares. tiene que pagar Imagínate. 3.500. Mucho más. Más. Entre amortización y servicio de la deuda. Pero además, a partir de eso seguimos con una visión demasiado fiscalista, Orlando. Es decir, a ver, desde que llegó Moreno a la presidencia de la República y alrededor de María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y sucesivos gobiernos, ¿verdad?, que es el de Lazo y el del presidente Noboa, la visión ha sido fiscalista. Ajá. O sea, se dice, hay que eliminar el déficit fiscal. El año Sí. pasado el déficit más o menos estaba más o menos 2.800 millones de dólares. Hoy está más o menos entre 400 y 500 millones. ¿Qué significa eso? Que a pretexto de dar cumplimiento a toda la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, se contrajo el presupuesto, se contrajo la economía. La inversión pública para este año apenas, creo, si no me equivoco, está entre 130 y 150 millones. Una 2.000 ridiculez. millones menos de dinero para educación y salud, Correcto. titulares del día de hoy. Así es. Entonces, no solo para salud, pues. Entonces, esa visión fiscalista que tiene un presupuesto,
y que preguntemos por qué el nivel de ejecución presupuestaria está bajo, es porque se le quita la educación, se le quita la salud, se le quita la seguridad, se le quitó a la energía. ¿O acaso a inicios de año no se le quitó casi 500 millones de dólares a SELEC que hubieran podido servir para mantener, recuperar y repotenciar las termoeléctricas que y hubiéramos evitado toda esta tragedia? Eso es lo que recibiría el próximo presidente de la República. Sí, pero hay que cambiarlo. ¿Cómo va a ser para no pagar esos 3.500 millones? A ver, partamos de algo. Las deudas hay que honrarlas, pero tú tienes instancias ahí. Primero, acercarse, reestructurar. ¿Qué decíamos en el 2021? En el 2021 decíamos que hay que reestructurar. Pues ahí había una reserva de 9.000 millones de dólares. Pero una reserva, ¿vía qué? Vía endeudamiento. O sea, no es la reserva crece vía deuda, se aumenta y sale cuando pagas. Entonces estamos es como que si tú, Orlando Pérez, tú tengas un negocio y tengas un dividendo que te va a vencer por 100, ¿verdad? Entonces vas al otro banco y le dices, préstame 120 y le pagas al banco anterior los 100, te quedaste con 20. ¿Qué hiciste? ¿Mejoraste? No mejoraste, estás empeorando porque estás acumulando deuda. Porque si esa deuda hubiera servido para la inversión pública, para desarrollar proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera, bueno, estuvieras privilegiando el crecimiento económico. Pero cuando una nación no crece en su economía, ¿saben qué crece? El desempleo, y crece la pobreza, y crece una estrangulación financiera que transforma al país en esclavos financieros. Eso es lo que tenemos que erradicar. Pero a ver, el presidente de la República, Daniel Noboa, en un tuit de hace pocos días atrás, decía que estamos haciendo posible lo que parecía imposible y no podemos detenernos ahora. Porque el salvamos la dolarización, dijo. Yo ahí sí me quedé asustado. 2, dice, récord de depósitos en la banca privada, récord en la venta de Black Friday. Durante la última semana de noviembre las ventas crecieron 46%. Hoy les doy una buena noticia, etcétera, etcétera. A ver, Orlando, pero pongamos los temas en contexto. A ver, uno, se recuperó el petróleo. Pero te pregunto solamente esto. ¿Estaba en riesgo la dolarización? No estaba en riesgo la dolarización. Okay. La dolarización no está en riesgo. Porque aquel que quiera o pretenda sacar la dolarización es el primero que se va. Ya la dolarización nos ha dado tranquilidad. Tú te puedes imaginar, más allá de lo ideológico, de las doctrinas ideológicas, del dogmatismo o del romanticismo y toda la cuestión, ustedes se pueden imaginar, en esta crisis, las devaluaciones que hubiéramos tenido acompañadas con la inflación. Exacto. Hubiera sido un caos. Felizmente estamos con la dolarización. Lo que pasa es que hay que saberla fortalecer. ¿Cómo se fortalece un modelo dolarizado que no siendo moneda propia? Pues no, porque ojo que no siendo moneda propia, es a través del crecimiento económico, porque el aumento de las exportaciones, el aumento de las exportaciones y la atracción de inversiones, ¿verdad? Y evidentemente también a través de la optimización y eficiencia del gasto, que permite ser mucho más eficaz en términos de incidencia de productividad y competitividad, ¿verdad? Entonces, así se fortalece la dolarización. ¿Cómo es posible llegar a tener una autoridad, la máxima autoridad del país, que dice todas estas cosas y parecería que fuesen una verdad? Si no está en riesgo la dolarización, si ha aumentado las ventas y los datos dicen que no precisamente es así, ¿cómo vas a asumir una presidencia con esta realidad? La realidad, Angela Merkel decía, no hay tiempo para llorar. Esa es la realidad y eso es lo que hay que cambiar. Por eso estoy acá, pues, porque sé cómo hacerlo, sé cómo cambiarlo, porque hoy el país lo que va a necesitar es verdad, hay que atender la crisis, lo urgente y lo emergente, pero ya basta solamente de ser país bomberil, pues apagando incendios. Ya necesitamos solucionar los temas estructurales, pero por otro lado tenemos que construir mucha ciudadanía, que es el problema que tú estás tocando, porque tenemos hoy en día ciudadanos, pero no tenemos ciudadanía. Entonces, ¿estamos frente a qué? Frente a la manipulación del pensamiento, la construcción de los imaginarios para transformarlos en percepción. Eso es irresponsable con la ciudadanía. Claro. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Estamos en la construcción de las verdades únicas.
Entonces, esas verdades únicas es lo que nos ha llevado a la pelea, a la división, a la confrontación, que es lo que tenemos que salir. Ya, pero de todas maneras la política es conflicto, la No, política la es política es confrontación. conflicto, pero la política lo que te debe llevar es a entender la problemática porque Y darle respuesta a eso. Y darle respuesta Ya. a eso. Ahora O vamos sea, al otro tema que no quiero dejar pasar si no se nos va el tiempo y tiene que Ya ver se nos con... está yendo el tiempo. Ya se nos está acabando. no te ya. puedo creer. En serio, se nos Sí, está en yendo el serio. tiempo. ¿Cuántos Ya me llevamos? están haciendo ceñitas ya. 30. Sí, Bueno, está está bien. perfecto. Pero ahora, Es en que la última contigo se parte... habla bastante. Mira, en la última parte quería plantearte, si es que esta polarización se sostiene y se da, vamos a tener unos resultados que posiblemente coloquen a las dos fuerzas en la segunda vuelta, posiblemente, al correísmo y a Noboa. ¿Qué pasaría si Rabascal no entra a la Sabía, segunda vuelta? Esto de cajón venía, ¿A esto de quién- cajón. a Eres un quién? sapo, eres un vivo. ¿Vas a apoyar a tus ex coidiarios de la Revolución Ciudadana o no? A mi ex coidiario de la Yo en la Revolución Ciudadana, yo no voy a negar que tengo grandes amigos. Por supuesto. Tengo Participaste de la fui campaña. candidato Ajá. en Unión de la Esperanza. a la Entonces es vicepresidencia obvio de la que vas a República. apoyar en segunda vuelta. Pero no ponga palabras en mi boca. No ponga palabras en mi boca. Yo voy a llegar a la segunda vuelta. Luego Ya. en la segunda vuelta hablamos. Hablamos otra vez. Hablamos Ya. otra vez. Me invitas otra vez y Entonces volveremos a conversar. vayamos a esa parte política, ya sé que ibas a plantear así. La conformación Ya me de una conoces. asamblea, Eres sapo. la conformación de una asamblea nacional en las condiciones que están, va a ser una asamblea polarizada, ni ADN, ni la RC, ni la ID van Va a tener una la dispersión. mayoría. Va a haber Claro, porque además se aumentó el número de asambleístas. Pues. Claro, ¿A cuánto es que se aumentó? 153, creo. 52 o 53. Ay, por ahí va, 150, 153 Ya, más. pero no va a tener nadie una mayoría absoluta. Por digamos. eso se va a requerir desde la presidencia, el nuevo mandatario va a requerir un atributo y una cualidad que se ha perdido mucho. Uno, Ajá. el sentido común, Ajá. porque en el Ecuador hemos perdido el sentido común. Y dos, inteligencia emocional. Y tres, saber solucionar conflictos y crisis. Más allá del manejo económico, porque a la hora del té, los otros temas con especialistas los manejas muy bien. Claro, tú como presidente tienes que tener la visión, pero si vas a chocar, a ver, la política no es una salsa choque. Pero si vas a chocar, acá te gustó, ¿ah? A cada rato, va a ser Ya. imposible llegar a puntos de coincidencia y en este momento no nos podemos dar el lujo, casualmente por lo que tú dices, porque ninguno va a tener mayoría, Pero a ver, eso a es estar chocando, eso chocando y chocando. Normalmente es el deber ser. No, pero se lo puede hacer. Pero la política no es así. Pero se lo puede, a ver, no, nos están normalizando la idea de que la política no es así. A ver, ¿qué países han estado más fregados? Iba a decir otra palabra, Ajá, pero dile, ¿qué dile. No. ¿Qué países han estado más fregados que nosotros después de una guerra, después de revoluciones, Ya. y han sido capaces de sentarse izquierda, derecha, decir, señores, a ver, lo que nosotros podamos pensar es una cosa, pero la realidad es que detrás de esa cámara hay gente que se está muriendo, que detrás de esa cámara hay gente sin educación, que detrás de esa cámara no hay salud, que detrás de esa cámara hay municipios y prefecturas que responden a provincias que no les están permitiendo gestionar su función y sus objetivos para sacar a la gente de la pobreza. Entonces ya es hora de pensar en la gente, no es hora de la pelea y la división. Sí, de la confrontación de ideas, sí, eso sí. No estoy diciendo que convirtamos esto en un paraíso celestial porque estamos en la tierra, pero sí podemos hacerlo. Tenemos que darle una patada al odio, una patada a esta descarte y a esta exclusión de nuestra gente. Hoy me preocupa a mí como Carlos Rabascal, son ustedes, la gente. Pero el problema está dado porque hay intereses. Por supuesto. Y hay grupos De que tienen hecho, mucha a ver, plata ¿sabes dónde que están los- activan, Sí. que activan todas esas corrientes. Pero claro. Mira, que Daniel Noboa, cuando llega a la presidencia el 23 de noviembre del año 2023, llega con un apoyo, etcétera, la Revolución Ciudadana dice le vamos a apoyar, se firman las leyes, y no pasan ni 2 semanas y comienza a atacar. Pero vamos del pro al anti, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a lo siguiente, ¿pero cómo no va a haber intereses? ¿Por qué crees que no se usa? Hablamos del gas natural licuado durante mucho tiempo. Así es, ajá. Pero Y no no se se, usa. no, ¿por qué? Por los importadores de combustibles. Así es. Se quiere eliminar los fondos de participación de los Partidos organizaciones políticos. políticas. Ok, vale, compro la idea. ¿Estás de acuerdo que se no, quite? No, compro, déjame Ajá. terminar para ponerlo en contexto. Ok, compremos la idea, Ajá. pero yo también mandaría una reforma, pues, que nadie puede ser candidato mientras tenga procesos abiertos con el Estado ecuatoriano, pues tipo SRI, pues,
Porque ya ese presidente va a tener injerencia pues, en ese proceso, que son procesos de carácter Según las administrativo. declaraciones del señor Noboa ante el Servicio de Rentas Internas, es un señor pobre, no tiene nada. Pero Bueno, es parte de las directivas. pero de a que eso voy, es Ajá. decir, tenemos solo una verdad, pero no tenemos la verdad integral, que es lo que tenemos que entender, Ya. comprender y sobre eso trabajar en el país. Ya, pero tú no estarías de acuerdo entonces de que se quite el fondo partidario. Eso es un peligro porque se crea espacio para financiamientos irregulares, léase narcotráfico. Y Grupos también de tenemos que entrar presión, claro. a una reforma profunda. ¿A ustedes les parece bien que los municipios o algunas prefecturas hagan contratos de obra con 0% de anticipo? Ajá. Eso es imposible, absurdo. claro, claro. Eso es absurdo. Ajá. Estamos abriendo es que no queremos verlo. Ujú. Es que el problema es que en el Ecuador estamos dando la espalda a la realidad. A ver, en Colombia, del 2021 al 2022, crece el hectareaje de producción de cocaína en 43%. Entre el 2022 y 2023 crecen en 53%, no datos míos, datos de Naciones Sí, Unidas. ajá. Ok, el 60% de la producción, Nariño, departamento de Nariño. ¿Por dónde iba a entrar la droga? Limítrofe. No, hable serio, Limítrofe. ¿qué pasó? No se me ponga nervioso. Limítrofe con con Ecuador. Ecuador. Me entra de Putumayo a Sucumbíos, Sucumbíos a los ríos me disparaguayas, Maraví y Esmeralda. Ajá. Y nosotros, bien, gracias. ¿Y dónde está la inteligencia? ¿Y dónde está la contrainteligencia? ¿Y dónde está la capacidad de reacción? Cuidado, normalizamos lo mismo que pasó en Colombia, que comenzaron a comprarse bienes inmuebles y haciendas y normalizamos todo porque éramos una oportunidad de ganar dinero. Pero ya se ve en Quito edificios enormes Se vacíos. ve en el Ecuador. En Guayas igual. Se Santa ve en Elena igual. Ecuador. Ajá. Entonces, tenemos que reaccionar, pero ya dejémonos de quejar y comencemos a actuar. O quieren seguir en la bronca, en la pelea, en la improvisación, o quieren apostar por una tercera vía, que a través de una trayectoria limpia hemos llevado propuestas y hemos llevado una visión de pensamiento para el desarrollo del país. Pero entonces, Orlando. Carlos, Permíteme hacer la cuña. Por favor, después le pautamos esto. Me A mandas ver, la factura. Sí, te mando la factura. Pero yo te decía que Y te aquí, acuerdo. Mira con su sonrisa. Además que Porque tiene una si no, linda ¿cómo voy a sonrisa. pagar los sueldos aquí? Te planteaba la idea de que no va a haber una mayoría. ¿Cómo convocar a esas otras fuerzas? A ver, ¿Cuál sería el punto coincidente, aparte de lo que ya mencionaste, para que esas fuerzas se movilicen alrededor de la gestión Los de un puntos gobierno? coincidentes, la pobreza. Ya, pero Los eso puntos te digo, la coincidentes, gente la le vale seguridad. a los políticos. No, con de- los políticos, y esto hay que transparentar. Pero los de derecha les vale. A ver, Para ellos hay necesidad el de que que se exista suma, se pobreza. suma, y el que no se suma, se lo evidencia. Porque verás, te voy a decir una cosa, puede ser absurdo, pero ya no lo digo yo, sino lo dicen. El problema no es de la pobreza, el problema es de la riqueza que hay en este país. Sí, pero el que sufre no es el rico que provoca la pobreza, el que sufre es el pobre. Yo Por ya eso, no pero quiero un entonces- país donde muchos tengan poco y pocos tengan mucho. Pero aquí hay mucha plata. Pero obvio que hay mucha plata. En Latinoamérica y el Caribe hay Así mucha es, plata. así es. El problema es que no estamos haciendo la tarea. A ver, si yo tengo que hacer crecer la economía y dos ciudades me concentran la gran parte de la economía, ¿qué significa? Que tengo 219 ciudades, entre ellos los sectores rurales, Ajá. que no están contribuyendo pues, al crecimiento económico. ¿Qué tengo que hacer como mandatario? Construir las posibilidades de nuevos actores económicos y generación de nueva riqueza. Pero a los políticos, ¿cuáles va a ser las ideas, los planteamientos que les movilicen para la unidad? Te digo que este es un factor fundamental. A ver. Tu partido, la Izquierda Democrática, tu candidata a la vicepresidencia, tus asambleístas, ¿están en condiciones políticas, por ejemplo, de hacer posible la democracia en este país? De que sea una posibilidad El real. equipo de nuestro trabajo tiene que allanarse a nuestra visión de paz, tranquilidad y concertación. Ya. Y quien va a liderar la concertación se llama Carlos Rabascal como futuro presidente de la Porque República. te digo, la verdad es que la democracia como tal está en riesgo. Está en riesgo. Es O no ¿qué sé si hay Ya democracia, democracia exacto. desapareció. Ajá. Puede Por haber eso. democracia sin libertades, puede haber democracia sin respeto a las institucionalidades, puede haber democracia cuando el 7 de cada 10 personas de la población económicamente activa no tienen trabajo pleno, no tienen trabajo seguro, estable, ingreso seguro y estable. Tenemos un caldo de cultivo y estamos expulsando a la gente, no solo a la emigración, sino a la incorporación de actividades irregulares, y eso no nos estamos dando cuenta. Hagamos entonces algunas preguntitas ya para cerrar que tienen que ver. Primero, por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol de la primera dama de tu esposa en el gobierno? Aquí no hay primeras damas. Mi esposa es mi compañera, mi amante y amiga. Como la canción.
O sea, ya me transformé en Perales, ¿verdad? Ahí no tiene por qué ser primera dama. O sea, eso es una falta de respeto. Pero lo que vemos ahora es que la Pero primera a ver, dama... tú me has preguntado de Sí. mí. Yo no respondo por el señor Pero Noboa ni por el gobierno. No, a dónde voy es que podrá haber una fiscalización de lo que pasa con la primera dama, así entre comillas. Bueno, la Contraloría es la llamada a fiscalizar el uso de los recursos públicos. Porque una vemos persona la... que no está con responsabilidades del manejo de la cosa pública no puede manejar recursos públicos. Pero lo vemos todos los días. Sí, bueno, Bastaría pero ver eso la cuenta de pero la... eso, pero Ajá. eso ya es un tema de Contraloría, que cada quien haga la tarea. Yo me quiero enfocar en la solución de los problemas de mi gente, mi pueblo. La segunda, ¿qué rol jugaría tu vicepresidenta que no sea mandarla a Israel a Turquía? Sale muy caro mandar a Israel. No, no. A ver. Yo a Alejandra Rivas la conozco 10 años. Sí, Es colega, sí. amiga personal, nuestras familias son amigas, y no es que yo la escogí faltando 2 semanas para escribir y me fui a tomar un café. No, no, Ajá. no, no. Yo la conozco. Ajá. Ya. Y yo le he delegado que la articulación con el sector productivo, pero cuidado, se va ya a pensar que el sector productivo grande, no. ¿Cuál sería? Sector entonces? productivo, todo el encadenamiento. Ya. El pequeño, el mediano y el grande, en lo urbano y en lo rural, porque ya basta ya del cuenteo, tenemos que volver los ojos al campo. Perdónenme. ¿Qué cualidades tiene para ello? Para ello está preparada, ya tiene Ajá. estudios, está preparada, tiene una vinculación en el manejo del sector productivo. Ella ha sido consultora igual que yo. Y yo soy ingeniero comercial Ajá. y tengo estudios en economía y conozco el tema y además evidentemente forma parte del equipo. El que va a poner la política económica, productiva y financiera en Ecuador se llama el presidente de la República y ese soy yo. ¿Qué vas a hacer con las relaciones con México desde el 24 de mayo? Mejorarla, pues hermano querido, si estamos Pues metidos establecer las en un relaciones. lío, pues. ¿O acaso no estamos con ese proceso en la CIJ, Ajá. en la Corte Internacional de Justicia? Vamos a tener que esperar la resolución ¿Y de la no se Corte puede Internacional. restablecer Se relaciones? puede, hay que conversar. ¿Le llamarías Pero obvio, a Claudia pues, a ver, Sheinbaum? ¿y que yo que soy vanidoso? ¿Qué Ya. decir, ay, no, ya no quiero hablar contigo? No, pues yo tengo que hablar con los presidentes elegidos democráticamente. Ay, el camarógrafo está que se ríe. Tengo que hablar con todos los presidentes o presidentas elegidos democráticamente. ¿Qué vas a por hacer con supuesto. el caso del salvoconducto a Jorge Glass? Bueno, en su momento lo trataremos porque hay que hablar primero, hay que hablar con la CIJ, bueno, no es que hay que hablar con la CIJ, hay que esperar la que sentencia esperar. de la CIJ, que esperemos salga Creo que es en rápido. abril, creo eso. Ya, Ajá. ya está para abril. O sea, está para abril. Entonces ya está, pues, esperemos abril, pues, ¿verdad? Ya. Y yo Pero eso trae consecuencias. Lo de Pero va a México y traer- lo de Glass a ver, trae a ver, consecuencias. si es que vemos, si es que se ve que lo de la CIJ va a salir con unas sanciones tremendas para Ecuador, es mejor anticiparse Ya, y llegar a un acuerdo con México urgente. ya. Eso sí te lo digo. Pero lo mismo con Glass. No, pues a ver, es que ¿por qué es el problema que estamos con México? Lo uno no lo puede separar del otro. Sí, es que temáticamente una invasión que es, no una lo puedes cosa separar. y el secuestro No, de Jorge no Glass es lo otra. es que no, están ligados. Ujú, Porque ¿dónde estaba Jorge Glass? en la embajada. Entonces- Pero se lo mete preso, está en la roca. Cuando No, tenía ahorita medidas está en la cautelares, roca. tenía Sí. medidas cautelares de la CIDH. Así es, así es. A ver, el Ecuador es suscriptor de acuerdos internacionales. Y un Estado de Derecho tiene que respetar, aunque no te guste, ese Estado de Derecho. Ya. Por eso estamos metidos en la CIJ. Pues. Ya. Las consecuencias de sanciones de la Corte Internacional de Justicia por el Ecuador son tremendas. Por eso te iba a Por hacer tanto, alguna- en ese sentido, vamos a respetar los acuerdos internacionales. Tenía varias preguntas, lo de la primera dama, Pero vicepresidenta, yo embajada. tengo solamente una dama, hermano, Y tranquilo. ahora te plantearía lo otro, hay unos acuerdos y unos tratados firmados con los Estados Unidos, que lo empezó Lazo, los firmó Noboa, y que nos obligan a una serie de cosas que Los están... acuerdos tienen que ser firmados. militares. A ver, en términos de seguridad, primero yo no soy partidario de las bases militares. Ajá. Ya, sí, comenzando por lo más Exacto. fácil de evacuar, Ajá, ya vemos ya. así. Por una sencilla razón. A ver, ¿ustedes creen que las bases militares resuelven el problema de la seguridad del Ecuador? Colombia tiene 7 bases militares. Sí. 7. Y con En 7 bases Centroamérica hay militares otro en montón. Colombia se incrementó el hectareaje de producción de cocaína 43%, se incrementó la producción de cocaína 53%. Entonces, ¿hay eficiencia? No, no hay eficiencia. El propio Estados Unidos dijo que ese tema de las bases militares no es eficiente para la lucha contra el narcotráfico. Claro. Ya. Tiene acuerdo. Nosotros tenemos que tener cooperación internacional, lo he dicho, Ajá. espacios de integración regional. Latinoamérica y el Caribe, todos.
en lo posible, hasta el mundo entero, pero sé que hay una gran hipocresía. Y no soy ingenuo ni soy inocente. Pero la otra pregunta, en función de esto, en lo regional, ¿qué hacemos con la UNASUR? Yo rescataría la UNASUR. ¿Ya? Mira, yo en su momento tuve una conversación larga, bueno, no tan larga, pero sí de 1 hora, un poquito más, Ajá. con Álvaro García Lineras, que tú conoces y ubicas muy bien, un hombre muy respetado Claro. en la izquierda latinoamericana, un hombre con una claridad mental en términos de, Sí, es de verdad, sí. desarrollo. Y intercambiando opiniones con Álvaro García Lineras, que no es mi amigo, por si acaso, no es que estoy pretendiendo que diga, es amigo Álvaro García Lineras. Fue una conversación. Lo respeto, eso sí, muchísimo, como creo que Latinoamérica lo respeta a líderes como García Lineras, como Pepe Mujica, que me da pena que ya esté en su última etapa de la vida. A todos nos tocará. A otros más que yo soy antes. más joven que usted, yo soy más joven que usted. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Pero lo que te decía es, la integración regional es fundamental. Ya. Pero tenemos que entender que la integración, y esto lo hablábamos con García Linera, que la integración regional más efectiva es la que se construye a partir de proyectos. Por ejemplo, proyectos energéticos, Sí. para que la región tenga soberanía energética. Para que no tengamos que comprarle a Colombia ni a Perú, sino que tengamos todos juntos de energía. Ajá. ¿Proyectos a partir de qué? De investigación en temas de salud pública y laboratorios que produzcan nuestras propias medicinas. Así es. Ajá. Ahí tú tienes y encuentras sinergias y puntos de encuentros y puntos de coincidencia, donde la integración ya en vez de la retórica se transforma en proyectos específicos. Perfecto. Ya, eso más o menos. Y hay mucho más. Ya, pero déjame tengo- enseñar mi programa de trabajo, ¿te das cuenta? Ahora voy, es que tenemos un tiempo límite. A ver, sí, la claro, última, la tiempo última limitado, pregunta que a lo mejor claro. te toma mucho tiempo. Sí. ¿Cómo están tus relaciones con Rafael Correa? Ahorita no tengo relación con Rafael. No se han hablado. No, y eso es bien complicado, te digo, ¿Por qué? por los exabruptos. ¿De tu parte, de él, de quién? Lo dejo ahí. A ver, tú sabes que muy bien de dónde viene, Ajá. que no son mías, por cierto. Ya. En todo caso, hemos sido amigos, infancia, Colegio, barrio. universidad. Ajá. escuela, colegio, universidad, pero cuando las cosas no se dan, y no me refiero a acuerdos ni mucho menos, sino al no poder controlar los dedos en el Twitter y las opiniones, yo prefiero no estar en espacios tóxicos. ¿Y qué rol va a jugar Rodrigo Borja en esta campaña de la izquierda democrática? No, él está retirado de la política. ¿Has ninguno. hablado con él? No he hablado con él y no tengo por qué hablar porque el señor, yo respeto las decisiones de las personas. Para todo el Ecuador es conocido que él está retirado de la política, no de ahora, de hace muchos años. Y no quiere saber nada de la política y su familia también. Por lo tanto, yo respeto mucho la imagen del doctor Borja, creo que es un hombre honesto, creo que es un hombre que dejó un legado de honestidad, transparencia y de buena fe, que en su momento se malinterpretó por los intereses de ciertos medios, esa filosofía de justicia social que él tenía en el sentido del crecimiento de abajo hacia arriba, y hoy, luego de tantos años, estamos hablando de la necesidad de tener ese crecimiento de abajo hacia arriba. La última pregunta entonces. Siempre es la última. La última Eres pregunta, ahora goloso. sí. La última pregunta. ¿Cuál sería tu primer decreto después del primero que se firma normalmente de posesión si es que ganas las elecciones? ¿Cuál sería la La prioridad? designación del gabinete, Ya, pero ese es el normal. El que políticamente te diga, aquí está mi sello. mandarte a Turquía. A mí. No, mentira. Ya tengo una embajada en Turquía. No. A ver, yo creo que tenemos que, más allá de los decretos, porque, a ver, esto de decir los primeros decretos y toda la Ajá. cuestión, primero hay que sentarse, Ya. porque tenemos que ver cómo estamos recibiendo el país. Pero para eso ya ha pasado tiempo. O sea, ya sabes No, cómo sí, está el país. pero- el 24 de mayo sabes a ver, perfectamente cómo está el A ver, país. Tú sabes exactamente cómo vas a recibir el sector energético. En este momento no lo sabemos, porque el señor Noboa deja el poder en mayo del 2025. Ajá. Entonces yo voy a tener que partir de un presupuesto base cero, porque no sabemos qué ha hecho pues, en el sector energético. No sabemos cómo están las arcas fiscales. Pues. Es decir, Ya. tenemos una idea a través de la información del Ministerio de Finanzas, de Banco Central, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver el tema. Ya. Y Y- evidentemente mi preocupación fundamental, a ver, yo no puedo separar, déjame contestar porque esto es fundamental. Yo no puedo separar la economía de la seguridad, de la producción, del trabajo y de la crisis energética. Porque un problema en cada uno de estos rubros tiene incidencia en el otro. Por tanto, tenemos que entrar a trabajar. ¿Y eso qué significa? Liberar recursos.
Porque si no libero recursos, no puedo trabajar. Ponerle pues. plata en el bolsillo de la gente. Pero claro, Claro tenemos que sí. ponerle plata. ¿Y eres partidario de una gustó constituyente? mucho ese eslogan, ¿eh? Claro, pues tienes que sustentar. Ya, por mándeme la favor. factura, esa sí se la pago. Patentado. Ya, ¿Eres partidario de una constituyente o no? A ver, en un momento dado sí era partidario de la constituyente, pero tal como están las cosas, sí tengo mis reservas, porque cuidado, primero que va a depender de muchas cosas, Por cómo eso, cómo queda la correlación de fuerzas, ¿verdad? Primer punto. Cómo queda la madurez política con base en esa relación de fuerzas en términos no solo de madurez, sino en términos de objetivos de cada uno. Y cuidado, una constituyente, se me vuelve a repetir esa realidad y me sale un doctor Frankenstein. Claro, Pues, ¿no? así es. O sea, cuidado, porque también puede salir ganando el centro para la izquierda, como puede ganar también el centro para Por la derecha, supuesto que sí. y tenemos un problema serio. Muchas gracias, Carlos. Mi querido Orlando, siempre un gusto poder conversar Igualmente contigo. digo lo mismo. Así es bueno. y Hasta bueno, sudamos un poquito hasta de la... sudamos, sí, pues ponga aire aquí. Hagamos aire. Ponga sí. aire, por lo menos. Muchas gracias. No, a ti Orlando. Muchas gracias por Y acompañarnos. un abrazo a todos. Yo sé que la audiencia de Orlando pertenece a un público específico. No, pero que va, hemos crecido un montón. Me alegro. Hemos crecido un montón, así que... Lo peor que nos puede pasar como ecuatorianas y ecuatorianos es perder la fe de que las cosas pueden cambiar. No nos resignemos ni nos paralicemos. Reaccionemos y transformemos y recuperemos los procesos de transformación del país. Los problemas es de todos, por tanto de esto salimos todos juntos. 4 años más de apocalipsis sería trágico para el Ecuador. No nos podemos equivocar. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Estamos aquí presentes para seguir conversando en este relato, otro relato dominical, en tiempo electoral, por supuesto, y ya próximamente en elecciones de lleno. Desde el 1 de enero, después del gran feriado que va a haber, entraremos de lleno en la campaña y ojalá tengamos a todos los candidatos aquí. Empezando por el candidato presidente candidato, que insistimos, venga, converse. Y hay otro por ahí que también quiere ser entrevistado, el señor Iván Saquicela, así que también venga por aquí, no se preocupe. Pero es que la labor es invitar a todos. Así es, pero que vengan todos también. Como decía yo en Pulso Político, nosotros damos los insumos, la conclusión la sacan ustedes. Ahí está. Gracias. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez.